lo que vamos a hacer el día de hoy es un breve repaso por todos los apartados que contiene el manual, las diferentes formas en las cuales podemos utilizar el manual, ¿verdad? Y parte también de este taller es que ustedes, si tienen alguna duda o consulta, puedan realizarla y que sea una actividad bastante dinámica, ¿verdad? No únicamente nosotros como expositores poder compartir con ustedes parte de las estructuras y también algunas de las características generales del manual, sino que ustedes también si tienen alguna duda, si surge alguna consulta o tal vez alguna práctica se venía realizando de manera que ustedes consideren que quieran consultar o quieran aclarar, nosotros con muchísimo gusto poder ayudarles. Entonces, de esta forma nosotros vamos a dar inicio. En lo que respecta a la importancia de las normas, es que nos indica cómo referenciar y citar de manera correcta a las personas autoras consultadas, nos permite respetar los derechos de autor y nos permiten no cometer plagio. Respecto a los elementos básicos, se pueden considerar en este caso lo que sería el autor, el año de publicación, título, subtítulo, datos de publicación, en este caso como lugar y editorial o publicador, nombre de la revista, volumen, número y páginas, ¿verdad? Esos están dentro de los elementos básicos de cada una de las referencias, los cuales, bueno, muchas veces nos consultan qué pasa si una referencia en este caso no trae año de publicación. Bueno, se puede trabajar un sin fecha, pero en este caso, si el título de la revista no lo logramos o el documento no lo logramos visualizar, ya ahí tal vez el documento compromete un poco su veracidad de información o tal vez el autor. Entonces, dados de estos casos, podríamos considerar entre estos cinco como elementos básicos, ¿verdad? De las, este, de cada una de las referencias. Vamos a ver por acá. Ok. En lo que respecta a la estructura del libro impreso, podemos ver que es una estructura bastante convencional en la cual se trabaja mediante autor, año de publicación, título, subtítulo, una mención de autor secundario, ciudad de publicación, país de publicación, editorial y paginación. Vamos a ir viendo como algunos de los casos, por ejemplo, en el caso de un autor personal, recordemos que siempre dentro de la norma ICACATI se utiliza en este caso lo que sería el apellido del autor y únicamente la inicial, no se utiliza el nombre de cada uno de los autores, ¿verdad? Se utiliza únicamente la inicial del nombre. Y cabe destacar como diferencia a otros estilos de citación que no se utiliza el año entre paréntesis. Luego podemos observar un título en el cual luego se menciona la ciudad de publicación, el país y la institución. En este caso se menciona la paginación, ¿verdad? Que nos menciona 88 páginas. Podemos ver que en caso de más de un autor, los autores se separan entre punto y coma, igual se mantiene la estructura de únicamente el apellido del autor y la inicial del nombre. Podemos ver inclusive para varios autores se deben mencionar todos los autores, ¿verdad? Y podemos ver el año de publicación, el título y el tema de paginación. En lo que respecta a los autores corporativos, cabe destacar que dentro de la norma, vamos a ver, se me adelantó, lo que respecta a los autores corporativos, cabe destacar que dentro de la norma se menciona las siglas de la institución, se abre paréntesis y se detalla cada una de las siglas, ¿verdad? de, de la institución y se indica el país donde se ubica su sede central. Esto dentro de paréntesis, cerramos paréntesis y comenzamos a trabajar con año, ¿verdad? Nuevamente se ve el título, se indica la paginación. Esto para documentos impresos, como podemos verlo, todo esto es para documentos impresos. Más adelante vamos a ver lo que sería el formato para libros electrónicos, que si podemos ver es una estructura bastante similar, pero acá cabe destacar que agregamos dos aspectos bastante importantes. ¿Cuál sería uno de ellos? Agregamos el en línea y agregamos la fecha de consulta y disponibilidad.
siempre es importante agregar entre paréntesis que el documento, después de nosotros ingresar el título, debemos abrir paréntesis e indicar que el documento es un documento disponible en línea, como podemos verlo por acá. En línea es igual, mencionamos la ciudad de publicación, mencionamos el país y mencionamos la institución y paginación. Se trabaja entre paréntesis y se indica si es una serie técnica, si es un informe técnico, es el número, ¿verdad? Y también la fecha de consulta con esta estructura y la disponibilidad. Eso para documentos electrónicos disponibles en línea. Y para documentos electrónicos no disponibles en línea, podemos observar que luego del título se indica el medio por el cual nosotros podemos consultar el documento, y al final se menciona el tipo de soporte. Podemos verlo por acá. Son estructuras bastante similares. Ok. Vamos a ver la estructura del artículo de revista. Podemos ver que es autor, año, título del artículo, un subtítulo si contiene, nombre de la revista, volumen, número y el rango de páginas. Vamos a observar un ejemplo. Se nos indica en este caso dos ejemplos, uno para formato impreso y uno para formato electrónico disponible en línea. Podemos ver que tienen una estructura bastante similar y muy parecida a lo que observamos anteriormente en la estructura del libro impreso, ¿verdad? O el libro en formato electrónico. Podemos ver que se agrega luego del título en línea entre paréntesis, se menciona la fecha de consulta y se brinda un enlace a la disponibilidad. Cabe destacar que en este caso nosotros indicamos el nombre de la revista, indicamos el volumen, indicamos el número, también indicamos el rango de páginas, como podemos observarlo por acá. En lo que respecta a las tesis, podemos observar una estructura bastante similar. Perdón, el anterior no había volumen, ¿verdad? Solamente es número de la revista. Exactamente, únicamente vamos a verlo en la estructura base para confirmarle ese detalle. Ok, en este caso el volumen va fuera de paréntesis y el número va entre paréntesis. Podemos observar acá, don Danilo, que únicamente se nos indica el número, no volumen como tal. Exacto. Si en este caso tuviera volumen y número, el volumen queda afuera. Por ejemplo, volumen 1, número 44. O volumen 3, número 4. Y podemos verlo así. Podemos verlo así. Lo que serían tesis, podemos observar autor, año de publicación, título, subtítulo, grado académico, que es bastante importante, y ciudad donde se ubica la institución que otorga el grado, el país donde se ubica esa institución, nombre de la institución, paginación y notas. Podemos ver los dos formatos para documentos en formato impreso y documentos en formato electrónico. Es una estructura bastante similar. Algunas de las cosas que cambian es en este caso donde se indica el grado académico. En este caso es una tesis de maestría, la ciudad de publicación, el país y la institución. Podemos ver acá también en este caso la paginación. Y en lo que respecta al documento en formato electrónico, podemos observar la descripción de que el documento se encuentra en línea, y también se agrega lo que es el grado académico, la paginación y la fecha de consulta y disponibilidad. Esto es bastante importante. Si podemos observar en la mayoría de los documentos en formato electrónico, por no decirlo que en todos, se agrega lo que es la descripción de en línea, que nos permite identificar que el documento es un documento disponible en línea, y podemos observar la fecha de consulta y el disponible. Estos tres aspectos son característicos de los documentos en formato electrónico y son aspectos que no se pueden omitir de cada uno de estos tipos de documentos. En lo que respecta a las normas técnicas, cabe una estructura similar. Podemos ver el autor, podemos observar el año de publicación, título. Acá lo que se ingresa es el número o código de la norma.
podemos verlo en el ejemplo, podemos ver AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación, se cierra paréntesis, año 2014, microbiología de la cadena alimentaria, método horizontal para el recuento de microorganismos, y luego observamos lo que se llama el número o código de la norma. Parte 2, reencuentro de colonias a 30 grados mediante la técnica de siembra en superficie. Norma UNE-en ISO 4833-2 2014. Entonces, en ese punto nosotros observamos el número o código de la norma, observamos la edición y ciudad de publicación, país de publicación, editorial y día de publicación, mes de publicación abreviado, paginación y notas. Entonces, si podemos observar, el manual nos permite a nosotros trabajar lo que serían tesis, trabajar artículos de revistas, documentos en formato electrónico, documentos en formato impreso, libros impresos también, y vamos abarcando todo lo que sería este detalle de normas técnicas. En lo que respecta a materiales legales, que son documentos que se utilizan muy frecuentemente, observamos que se menciona una denominación oficial de la ley y su número. Eso es lo primero. En lugar de nosotros indicar el autor y título, indicamos de manera inmediata la denominación oficial de la ley y su número. Luego el artículo, el título de la publicación en la que fue publicado oficialmente, el país, día, mes abreviado y el año de promulgación. En este caso podemos observarlo en el ejemplo, Ley Orgánica del Ambiente número 7554, artículo 17, Diario Oficial La Gaceta, Costa Rica, 28 de septiembre de 1995. En algunos casos, algunas de las consultas más recurrentes en todo este tema de materiales legales es sobre si se debe agregar o no el autor, si se debe agregar o no el año primero, y queda bastante claro con este ejemplo que lo primero que debemos agregar en este tipo de casos es la denominación oficial de la ley y su número, seguido del artículo y el título de la publicación. Y es muy importante también, en este caso, como podemos observarlo en el ejemplo, mencionar el título de la publicación, en este caso el Diario Oficial La Gaceta y País. Hay una consulta, don Danilo. Perdón, con relación a eso, Marco, Dígame, sí, señor. En el texto, ¿cómo se hace la cita? Ya más adelante la compañera Fabiola okay. amplía en ese tema. Primero vamos a abarcar el tema de referencias y ya luego viene Fabi y nos vamos a trabajar bastante también con todo lo que es el tema de citas. Ya la vamos a tener por ahí la consulta, don Danilo. Ok, vamos a observar materiales cartográficos en los cuales se debe indicar el año de publicación, título, edición, ciudad de publicación, país de publicación, la editorial, la escala, paginación, mención de color, serie y notas. Vamos a verlo. Tenemos los dos tipos de materiales cartográficos. Tenemos materiales cartográficos impresos y electrónicos. En lo que respecta a los materiales impresos, vemos que es una estructura muy similar de autor. Vemos el año, vemos el título, vemos la ciudad de publicación, el país, y muy importante en este caso la escala y poder brindar una serie de descripciones. Por ejemplo, si nos dice que el mapa es a color, también desea agregarse en notas que el mapa es sobre mapas hidrológicos de la provincia de Heredia, Costa Rica. Y en lo que respecta al formato electrónico, podemos observar que luego del título se agrega la mención de en línea, y al finalizar los detalles agregamos la fecha de consulta y la disponibilidad. Siempre el consultado 13 de julio del 2021, se agregan únicamente las primeras 3 letras del mes, y luego observamos el disponible, en que todos estos detalles son característicos de los documentos en formato electrónico o en formato digital. Y en lo que respecta a otros recursos en línea, podemos observar lo que serían las menciones que se utilizan para sitios web y videos. Podemos ver que es mediante tipo de medio, fecha de consulta y disponibilidad. En este caso observamos un sitio web, observamos que es un sitio web en el cual se menciona la institución y se agregan las siglas, y se extiende en este caso el nombre, coma, sede central, el año, se observa en este caso el título, y al final nosotros, para diferenciar este tipo de recursos, agregamos el en línea, y en este caso lo mencionamos como un sitio web. Establecemos una fecha de consulta y un disponible en.
Y para lo que serían los videos, podemos observar una estructura bastante similar, solo que en este detalle se agrega la extensión del video, si dura 3 minutos, si dura 10, la cantidad de segundos, si nos indica que es a color, esto como detalles, ¿verdad? Acá nosotros estamos indicando que es un archivo que podemos consultar en línea, que es un video, y luego la extensión de cada uno de estos, de cada uno de estos detalles. Ok, ahora continúa con nosotros la compañera Fabiola. Muchas gracias. Ok, primero tenemos una consulta. Si gusta puede activar el micrófono y nos... Sí, muy buenos días. Mucho gusto en saludarlos. Mi nombre es Laura y trabajo en el ICA sede central. Tenía una duda con lo de los videos. ¿Cómo se podría hacer la referencia cuando se toma de un video de YouTube? En este caso que acaba de explicar el compañero lo de los videos de la FAO. Me imagino que ese video de la FAO es de la página web de la FAO. ¿Cómo se haría si uno hace una referencia a un video de YouTube? Que a veces hay conferencias que hacen ahí, seminarios, a veces hay profesionales que hacen discursos ahí interesantes también. ¿Cómo se podría hacer alguna referencia a ese respecto? Muchas gracias. Sí, bueno, podemos observarlo y podemos tal vez utilizar este ejemplo como base, ¿verdad? En teoría, la estructura que se utiliza para videos es bastante sencilla. Nosotros indicamos, en este caso, el autor. En este caso es un autor corporativo, pero dado el caso que fuera un autor personal, por ejemplo, si nosotros observamos un video tutorial o si nosotros observamos un video sobre alguna conferencia y lo publica una institución, nosotros utilizamos el nombre de esa institución. Eso es lo primero. Nosotros identificamos quién es el autor. ¿Y quién es el autor en un video de YouTube? Podemos identificarlo por quién lo publica. Ya nosotros, una vez identificado el autor, traemos, si es un autor corporativo, debemos indicarlo con la estructura de autor corporativo, que son siglas, y se extienden las siglas en las cuales nosotros brindamos, en este caso, el detalle de cada una de esas letras, ¿verdad? En este caso podemos observar la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la sede central. Y nosotros continuamos con la fecha de publicación, que posiblemente también la encontremos dentro del video. En este caso es en la plataforma YouTube, podemos encontrarlo también en algunas otras plataformas e identificar el año de publicación. Podemos también, y es importante en este caso, nosotros indicar título, y es de suma importancia indicar que es un archivo o un documento, en este caso un video, disponible en línea. Entonces abrimos paréntesis, en línea, coma, video. Luego indicamos la ciudad y el país de publicación. Esto en algunos casos no lo vamos a encontrar directamente en la descripción del video, pero si buscamos el canal de YouTube en el cual se publicó, nos menciona el país. Es importante también mencionar la extensión, como nosotros podemos verlo por acá. Si es un video de 3 minutos, si es un video de 10 minutos, nosotros indicar 3 minutos, 3 segundos en este caso, punto y coma. También nosotros indicar que tiene sonido y que el video es a color, establecer una fecha de consulta y en este caso también nosotros indicar que el video está disponible en tal y tal sitio web, en tal y tal enlace o tal y tal plataforma, ¿verdad? Siempre es importante nosotros identificar el autor, que en este caso, como es un video de YouTube, podemos identificar el autor por medio del publicador, pero acá hay que prestar atención que muchos de los detalles también vienen en las descripciones de los videos. En teoría, en la plataforma YouTube no se puede cargar un video sin brindar una descripción del mismo. Entonces es importante para este tipo de casos y para este tipo de detalles nosotros poder identificar que el video está disponible en línea, que sea un video en el cual podamos identificar también el tiempo de duración y que nosotros podamos ofrecer estos detalles, que el video tiene sonido también, que se encuentra a color. Sí, en ese caso, en lugar de agregar pues esta dirección, ¿verdad? La dirección que iría a la página, lo que se agregaría sería el enlace de YouTube. Entonces esa sería también la diferencia ahí. Excelente, Marco y Fabiola, muy gentil.
Mi consulta también era, digamos, a veces yo he visto, digamos, videos de YouTube que son de universidades, digamos, de Argentina, de España, pero el que habla es un profesional. Entonces yo nombro a la universidad y nombro al profesional que está hablando con algún tema específico, o solo nombro la universidad y el tema digamos, del seminario que hicieron. Ok, Y después la otra duda que tenía es si la referencia bibliográfica que pusieron ahí en revistas es la misma que tomaría para un periódico, para hacer vamos a... referencia a alguna noticia de un periódico o algo así. Muchas gracias y disculpen la molestia. No, Muy no, gentil. con todo gusto. Más bien, Muchas gracias. todo este tipo de consultas son bastante importantes porque así nos permiten nosotros tal vez conocer y ver en cuáles apartados surge como duda o consulta. Más bien, agradecemos todas las consultas y todas las dudas que ustedes tengan en el momento. Ya vamos con L. Cartín también para que nos pueda compartir. Vamos Creo a que es revisar ella. en este caso el artículo de revista. Nosotros podemos verlo por acá. El artículo de revista, ¿verdad? Fue el que me hizo comparación A un artículo de periódico. a un artículo de Ajá. periódico. Sí, pues, regularmente ya y ahora todos los periódicos son digitales, ¿verdad? Entonces, si yo hago la misma anotación con base en esto que dice electrónico disponible en línea de la revista, o es otra estructura que tendría que utilizar, ustedes me indican. Ok, en este caso, para lo que sería el artículo de revista, va más orientado a lo que es el tipo de revista científica. Entonces, ya para lo que sería un documento como un periódico, ¿verdad? O una noticia que nosotros observemos. Si es una noticia que nosotros observamos en la web, podemos trabajarlo mediante un sitio web, ¿verdad? Pero nosotros con el propósito, si es un documento o un diario en formato impreso, se debe trabajar de manera que nosotros agreguemos la mayor cantidad de datos de cada uno de los documentos. Yo voy a buscar la sección que contiene, en este caso, periódicos en Yo, específico. yo puedo responder. Sí, Sí. sí, ok. Sí, Vamos a ver. en el caso de los artículos en diarios o en periódicos, lo que se agrega es el autor del artículo, ¿verdad? El año, exactamente igual como lo vemos por aquí, y el título del artículo, y posteriormente se agrega el nombre del periódico. O sea, en lugar de aquí agregar el nombre de la revista, lo que agregaríamos es el nombre del periódico. De igual manera, después del nombre del periódico, la ciudad y el país. Por ejemplo, si sería, no sé, La Nación, entonces La Nación, coma San José, coma Costa Rica. Y de igual manera, al final es muy importante agregar el día, mes y el día y mes abreviado, como lo vimos, y las páginas de ese artículo, o sea, las páginas donde se encuentran el artículo dentro del diario o del periódico. Genial, Fabiola, muchas gracias por la aclaración, te agradezco montones. Con mucho Muy gusto. gentil, y gracias a Marco también. No, con mucho gusto para servirle. Vamos a continuar con la consulta de L. Cartín. Creo que es ella igual. Sí, que estábamos en esa misma consulta. Ok. Entonces vamos a continuar, Fabi, con comunidades virtuales. Ok. Ok, bueno, también podemos referenciar lo que son comunidades virtuales. En este caso, comunidades virtuales serían blogs, foros, listas de discusiones, redes sociales. En el caso de los foros, podemos hacer referencia al foro como un todo o a un mensaje dentro de ese foro también. Y la estructura que lleva sería la persona autora, el día, mes, año de publicación, título, subtítulo, tipo de medio, ¿verdad? Que sería en línea, la ciudad, país y si cuenta con una editorial o publicador, la fecha de consulta, que ya vimos la manera en la que se agrega, que es de una forma abreviada, y dónde está disponible con el enlace.
Ok, en el caso de comunicaciones personales, a esto nos referimos a lo que son conversaciones, entrevistas, correos electrónicos. Muy importante mencionarles que no se agregan en las referencias, sino que van como pie de página. Entonces, lo que llevan en ese pie de página sería esta estructura, perdón. La persona autora, el día, mes, año en que tuvo lugar la comunicación, ya sea una conversación, una entrevista, un correo, el título de la comunicación, de qué tipo fue, ¿verdad? Que serían estos que están acá arriba, ciudad, país y la institución donde trabaja la persona autora, que también es otro dato que no habíamos visto en las referencias anteriores. Y además de todos estos recursos que les acabamos de mostrar, podemos encontrar en las normas otros recursos que también podemos referenciar, como los artículos de un periódico, que ya lo vimos con el ejemplo de la compañera que hizo la consulta, boletines, capítulos, tesauros, catálogos y demás recursos que los podemos abarcar de una manera más amplia en el manual. Por cuestiones de tiempo no podemos ver acá. Pero si tienen alguna consulta o de alguno específico o algún ejemplo que quisieran ver, entonces nos hacen la consulta. Ahora bien, pasaríamos a lo que es la citación, ¿verdad? Que, como ya sabemos, es el conocimiento que una persona toma de otra a través de los documentos que se consultan para poder fundamentar la investigación que se está realizando. Entonces, podemos encontrar primeramente las citas contextuales o indirectas. En este caso nos referimos a que la persona va a expresar con sus propias palabras, ¿verdad?, ideas tomadas de otro documento. Entonces, en este caso tenemos las citas indirectas. Podemos podemos citar a un autor, como este caso, ¿verdad? Saborío 2015 señala que, o podemos utilizar dos autores si el documento lo indica, ¿verdad? Que si es más de un autor, entonces sería Saborío y López y entre paréntesis el año. También podemos tener citas con énfasis en el texto. Como en este caso, si tenemos 3 o más autores, entonces ya pasaríamos a utilizar el et al, ¿verdad? Y no iría al inicio como en la anterior, sino que agregaríamos la cita y al final iría Saborío et al y el año. Todo dentro del paréntesis. Si no tenemos autor, entonces lo que utilizamos es el título o referencia al documento. Por ejemplo, en este caso, la mosca de la fruta, ahí tendríamos que agregarlo porque no tenemos autoría, pero de igual forma debemos especificar, ¿verdad?, de dónde es el recurso. Y muy importante, el año de publicación. Fabi, aquí es importante en este caso destacar la consulta. Creo que fue una consulta que realizó don Danilo. Cuando nosotros no tenemos de inicio para poder citar en el texto lo que el documento, si nosotros no tenemos el autor y utilizamos directamente el título, nosotros podemos hacerlo de esta forma, mediante una cita contextual o indirecta, en la cual nosotros indicamos el título del documento. Entonces, para tal vez mostrarle en este caso, para este ejemplo, estamos a la espera para hacer la respuesta a don Danilo. Podemos verlo de esta forma. En algún caso observamos que se utiliza lo que sería el autor y en este caso utilizamos también lo que sería el título. Entonces, en este caso nosotros podemos mencionar lo que serían las leyes para que don Danilo, que nos realizó la consulta. Continúe, Fabi, disculpe. Gracias. Ok, luego tenemos, a ver si puede. Ok, también podemos citar
cuando una publicación tiene diferentes autores, ¿verdad? Más de una publicación de diferentes autores, perdón. Entonces tendríamos como en este ejemplo, según Sierra et al, entre paréntesis el año, Varillas, entre paréntesis el año, Barrón, entre paréntesis el año, y Virgen et al 2010. Y después procedemos con la cita. Esto si queremos darle énfasis a los autores. Si queremos darle énfasis al texto, entonces agregamos primero la cita y al final, primero el texto y al final la cita entre paréntesis. Esto también es una consulta que siempre se realiza, cómo hacer una cita de un texto citado por otro autor, ¿verdad? Entonces en este caso tenemos dos ejemplos, uno con énfasis en el autor y otro con énfasis en el texto. Por ejemplo, Digilio citado por Ramírez y Salcedo, entre paréntesis el año, y ahí iría el indica qué y la cita. O bien, primero el texto y posteriormente la cita. Digilio citado por Ramírez y Salcedo, 2013. Ajá, creo que tenemos dos consultas. Yo tengo una consulta. ¿Pueden retroceder 2 láminas? A veces veo el et al, no sé si lo vi bien. Bueno, aquí veo, o sea, sin itálicas. Micrófono veo sin itálicas, y a veces era para atrás y a veces con itálicas. Es siempre sin itálicas, ¿es correcto? Creo que es con itálicas. ¿Dónde era que estaba? Creo que es más atrás. Sí, una más atrás. Déjame ver. Mira ahí, para ahí. Virgen et al, y no sé si, pero que la veo con itálica y a veces veo que ponen sin itálica. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es con itálicas. Con itálica, siempre. Sí. Ok. Listo, esto es solamente la consigna. Y sin acento, ¿no es cierto? Porque a veces también he visto en algunos casos que ponen acento. No sé por qué. Sí, sin acento. Acá. Ok. Ahora bien, tenemos lo que son las citas textuales o directas, que estas serían las que se toma un fragmento literal de la fuente que se está consultando, ¿verdad? En este caso tendríamos que usar comillas, podemos usar cualquiera de estas opciones que vienen acá. Y muy importante mencionarles que para documentos científicos o documentos técnicos usualmente la estructura que se suele utilizar es autor-año, ¿verdad? Por ejemplo, si es un autor personal o si es un autor corporativo o si son siglas. En el caso de autores corporativos, entonces el año de publicación, pero es como lo más común. Sí, don Danilo. Fabiola, ahí después del año veo 2.8. Ajá. ¿Qué representa eso? Ok, eso es la página. Porque como es una cita que yo estoy tomando un fragmento literal de la fuente que estoy consultando, es muy importante mencionar la página de donde se extrajo esa cita. Gracias. Con gusto. Ok, en el caso de las citas cortas, ¿verdad? Estas son las que son de menos de 40 palabras, van directo en el texto. Entonces, en este caso, si le damos énfasis al autor, iniciaríamos como en este ejemplo, en su estudio sobre el desempeño de los pagos de conservación, agregamos el autor, ¿verdad? Entre paréntesis el año, 2 puntos y la página donde está esa cita. Y señala que, entre comillas, iría la cita. También podemos darle énfasis al texto, es decir, agregar primero la cita y al final la autoría. No olvidar, ¿verdad?, que siempre se tiene que agregar la página. Entonces, en este caso, por ejemplo, sería FAO 2015, 2 puntos y la página donde podemos encontrar esa cita.
Y en el caso de las citas largas, ¿verdad? Estas son las que son de más de 40 palabras, llevan márgenes a ambos lados y de igual manera, si le damos énfasis al autor, entonces agregamos al autor al inicio. Por ejemplo, en este caso, señalan lo siguiente y la cita iría pues ya fuera del texto con los márgenes, o bien el énfasis en el texto, que sería agregar primero la cita y al final, si el autor o los autores, el año, 2 puntos, página y el punto después del paréntesis. Sí, don Danilo, las citas largas en este caso no llevan comillas, las únicas que llevan comillas serían las citas cortas. Ok, en este caso fue lo que les mencioné antes, ¿verdad? Que las comunicaciones personales, tanto de forma oral como escrita, no se van a incluir en las listas de referencias, sino que se notan al pie de página. Y aquí hay algunos ejemplos de lo que vimos anteriormente, ¿verdad? Por ejemplo, la entrevista, el correo electrónico o una conversación. En este caso estamos usando un ejemplo de Skype. Y abajo tenemos la forma correcta en la que haríamos esa cita de comunicación personal. Eso también es algo muy importante, que es cuando vamos a utilizar materiales paratextuales, por ejemplo, cuadros, imágenes, van a depender la forma en la que vamos a citar a cada uno. Por ejemplo, si tenemos un material que vamos a agregar en la forma exacta a como se tomó del documento original, entonces debe decir tomado o reproducido de. Por ejemplo, ahí tenemos fuente, 2 puntos, tomado de, bit, año, 2 puntos y la página. Si vamos a adaptar ese material, por ejemplo, yo realizo algún cambio en la información de la imagen, del cuadro o de la forma del material, entonces tendría que agregar que fue adaptado de, ¿verdad? Y ya si lo que estamos haciendo es que vamos a elaborar alguna tabla o algún material específico con información de otra fuente, pero sin que se haya reproducido de manera exacta, entonces sería elaborado con. Estas serían como las 3 diferencias entre las fuentes de materiales paratextuales. Creo que hay una consulta. Sí, Claudia. Bueno, primero muchas gracias por esta conferencia, siempre es muy útil, porque, digamos, con el cambio, digamos, a fuentes electrónicas y también de licencias, pues a veces uno tiene muchas dudas. Estamos preparando un informe técnico y me doy cuenta como que varias bases de datos en línea, por ejemplo, Faustat o la base de datos de las diferentes bases de datos del Banco Mundial y otras tienen ahora, digamos, la mención de una licencia libre, ¿no? Estos de, por ejemplo, CC BY 4, o sea, licencias de distribución libre que hay que citar, digamos, si uno utiliza los datos para construir mapas, cuadros o anexos, etcétera, digamos, especifica que uno puede utilizar libremente los datos, siempre especificando la fuente y el tipo de licencia. Entonces, quería saber si tienen alguna recomendación en ese sentido. Digamos, sobre la inclusión de los diferentes tipos de licencias de acceso libre en la cita, no en la cita en el texto, sino en las referencias bibliográficas. Sí, en las referencias, Gracias. bueno, con mucho gusto. En ese caso, bueno, siempre toda información que sea de posible interés o que sea que se considere necesaria
agregar, se puede agregar en la sección de notas, ¿verdad? Entonces, al final de la referencia, perfectamente podría incluir pues esa especificación de la licencia. Ahí, bueno, las notas al fin y al cabo son como decisión de agregarlas o no, pero si es algo específico, como en este caso, entonces sí lo podrían agregar. Excelente, muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, y ya para ir finalizando, ¿verdad? La diferencia entre bibliografía o literatura consultada y literatura citada o lista de referencias, ¿verdad? En lo que es la bibliografía o literatura consultada son todas las fuentes utilizadas como apoyo para escribir el documento, ya sea citadas directamente en el texto o no, y ya lo que sería la lista de referencias, ¿verdad? Que sería únicamente las referencias de las fuentes citadas en el texto. Entonces esta elaboración de la lista bibliográfica se coloca al final del trabajo que se está realizando, de investigación, publicación científica o técnica, y muy importante que todas las citas que estén en el documento se vean reflejadas en esas referencias. Y ya como algo más de formato, ¿verdad? En lo que sería este listado, el espaciado sería en estilo francés, ¿verdad? Que se deja una sangría de 3 espacios en todas las líneas, excepto en la primera. El orden que sería de forma alfabética por los apellidos iniciales del autor. Cuando hay referencias de un mismo autor, van cronológicamente por año de publicación. Y cuando hay referencias de un mismo autor y año, alfabéticamente por título, ¿verdad? Se agrega el año de publicación según corresponda. Y eso sería de nuestra parte. No sé si hay alguna otra consulta o algo que quieran aclarar. Si tendrán alguna duda al respecto, todo queda bastante claro. Más bien, les agradecemos a ustedes por habernos acompañado. La idea de este tipo de dinámicas es que puedan consultarnos también y puedan tener claro alguno que otro detalle. Siempre surge alguna que otra consulta, o al momento de redactar las referencias o elaborar citas o elaborar un listado, siempre surge alguna consulta. Pero más bien nosotros al contrario estamos bastante agradecidos con ustedes por habernos acompañado. Esperamos que nos puedan acompañar. Bueno, no sé si habría alguna duda o alguna consulta, pero agradecerles también este rato que dedican para conocer un poco más sobre el uso del manual de redacción de referencias bibliográficas. Y sin más por el momento, entonces nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias a ustedes por su atención y que tengan un muy buen día. Y acá pueden ver nuestros correos de contacto, ¿verdad? También cualquier otra duda, cualquier otra consulta, pueden contactarnos a algunos de estos correos, y también al correo servicios.biblioteca, tanto para ICA, tanto para Katy, ¿verdad? servicios.biblioteca@katy.ac.cr y servicios.biblioteca@iica.int. De nuestra parte quedamos a las órdenes. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día. Muchas gracias.